esta palabra que a veces, Señor, golpea como martillo, Padre, pero también nos edifica y te damos gracias porque estamos en el lugar que tú quieres que estemos. Y ahora suplico al Espíritu Santo que sea Él quien nos hable a nuestro corazón, que nos ayude a entender esta porción de las Escrituras y que este estudio del libro de Esdras sea de bendición a nuestra iglesia, Padre. Bendícenos y guíanos por el camino eterno. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Voy a suplicar que abramos nuestras Biblias a Esdras en el capítulo 2. Hermanos, cuán importante es tener un cuerpo saludable para el funcionamiento de cada día, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfermamos, el rendimiento en cuanto a las cosas que hacemos cada día no es lo mismo, no es igual. Y a veces, dependiendo de cuán grave sea la enfermedad, y visitamos al médico, el médico considera no solamente dar la medicina apropiada, sino que también incapacidad. Es decir, la persona tiene que estar descansando para poder recuperarse prontamente y luego seguir con sus ocupaciones laborales normales. Lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Puede una congregación, hermanos, enfermarse espiritualmente? Sí. La iglesia del Señor necesita una congregación saludable para el funcionamiento espiritual. ¿Cuáles son algunos de los rasgos de una iglesia saludable? En nuestro estudio que estamos teniendo en el libro de Esdras, podemos aprender de la congregación, esa congregación que regresa de Babilonia a Jerusalén, algunos rasgos de una congregación saludable. Abran sus Biblias, por favor, a Esdras capítulo 2, versículo 64 al versículo 70. Y el tema que vamos a estar meditando es: la obra del Señor requiere una congregación saludable. La obra del Señor requiere una congregación saludable. Dice la palabra del Señor en Esdras 2, 64 en adelante. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337. Y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio, según sus fuerzas. Dieron al tesorero de la obra de 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Este pasaje comienza hablándonos del número de la congregación que regresó a Jerusalén. Un total de 42,360 personas. Dice en el versículo 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Ahora, lo interesante es que al sumar los números de los hebreos que fueron registrados en el comienzo del capítulo, nosotros encontramos una diferencia. No son 42,360, sino que hay una diferencia de 12,542 personas, porque la suma que vemos nosotros antes es de 29,818 personas. Ahora, es interesante porque esa diferencia corresponde a los judíos no registrados, que provenían no solamente de
o esta tribu de Judá, sino que también de Benjamín. Ahora, además, los siervos y los cantores se contaron por separado, sumando un total de 7,537 personas. Nosotros vemos en el versículo 65, dice, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Ahora, es importante también que eran 200 cantores y cantoras. Así que aproximadamente al nosotros sumar todos estos números, llegamos a un número un poquito más, poquito menos de 50,000 personas judíos. 50,000 personas. ¿Se puede usted imaginar un regreso, una migración de 500 o 50,000 personas retornando a Jerusalén? Ahora, es interesante porque cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor, fueron aproximadamente la mitad que el rey Nabucodonosor llegó y gente escogida. El número de todo esto y el recuento lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 24. Ahí tenemos la historia para nosotros entender un poquito mejor. En segundo libro de Reyes, capítulo 24, dice la palabra del Señor en el versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios, segundo de Reyes, capítulo 24, versículo 8 al 17. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neustá, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, o a Joaquín, a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000. Ahora, 10,000 más 7,000, 17,000. Y dice, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, 18,000. Y todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivo el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Ahora, 18,000 personas, sin contar también los oficiales, los valientes, las mujeres que llevó del rey, ¿verdad? Y a su familia. Así que podemos decir que aproximadamente 25,000 personas, ¿verdad? Redondeando, fueron los que Nabucodonosor llevó hasta Babilonia, cuando fueron llevados cautivos. Lo interesante del caso es que ahora encontramos nosotros una congregación que regresa de nuevo a Jerusalén, pero el doble. Fueron llevados 25,000, ahora regresan aproximadamente 50,000 personas judías. Ha habido un aumento considerable. Y aquí tenemos, hermanos, fíjese bien, algo muy importante. Porque esa congregación de 50,000 personas que regresaron a Jerusalén tenían una característica especial. Vea lo que dice en Esdras, en el capítulo 2, en el versículo 64. Toda la congregación
¿Y qué dice? Termina el concepto. Unida como un solo hombre. Aquí tenemos el primer rasgo de una congregación saludable. Y es que una congregación saludable está unida como un solo hombre a pesar del crecimiento numérico. A pesar del crecimiento numérico, 50,000 personas ahora están como un solo hombre. Están tan unidas. Ese es uno de los rasgos saludables de una congregación saludable. Que a pesar del crecimiento numérico, la congregación está unida. ¿Se puede usted imaginar 50,000 personas como un solo hombre? Algunas iglesias están tan unidas mientras son pocos los miembros. Pero cuando el Señor bendice la congregación con un crecimiento numérico, algunas iglesias comienzan a perder la unidad. Y nosotros debemos de tener cuidado que el crecimiento numérico no opaque la unidad de nuestra congregación. Hermanos, debemos cuidar y debemos de fortalecer la unidad entre nosotros. Esto fue lo que hizo la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 4, en el versículo 32. No pierda por favor Esdras. Si nosotros buscamos en Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 32, y ahora aquí hay una multitud que se ha convertido al Señor y han visto una obra maravillosa. Un cojo de nacimiento es sanado, y luego encontramos lo que dice en el capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Note la unidad. La multitud, si hablamos de multitud, estamos hablando de miles. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Qué interesante. En el capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hermanos, nuestra iglesia ha comenzado a experimentar por la gracia de Dios un pequeño crecimiento numérico. Y nosotros estamos orando para que el Señor nos bendiga con un avivamiento espiritual. Un avivamiento que se vea reflejado en dos áreas muy específicas. La primera área, en que nuestra congregación ame la santidad de Dios. En que nosotros busquemos apartarnos del pecado y hacer la voluntad del Señor. Y en segundo lugar, en un crecimiento explosivo de la iglesia. Y nosotros estamos orando por 500 personas. Que el Señor nos conceda ese crecimiento espiritual. ¿Y por qué así? El espacio que tenemos no es mucho. Pero estamos nosotros en varios servicios en la iglesia. Pero estamos orando, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga y nos ayude en cuanto a este crecimiento numérico. Pero si nosotros no establecemos un compromiso de velar por la unidad de la iglesia, es muy probable que el Señor detenga el crecimiento numérico para evitarnos un daño irreparable. ¿Cuántas congregaciones han sido partidas, han sido divididas, dejando grandes heridas sangrientas en los corazones de sus miembros?
porque experimentaron un crecimiento numérico. Sin embargo, ese crecimiento les quitó la unidad, les quitó el compañerismo, les quitó la unidad entre ellos de ser, de un solo pensar, de un solo sentir. ¿Queremos eso para nuestra iglesia? Pues la respuesta es no. No queremos eso. No queremos herirnos nosotros. Tremendo cuando las iglesias se dividen, se parten y se va un grupo de hermanos fuera y estos quedan enemistados con nosotros, los otros con estos, y hay heridas, porque hermanos, nosotros somos un solo cuerpo en Cristo Jesús y somos miembros los unos a los otros. Ahora van a haber problemas y dificultades, por supuesto que sí, pero he ahí la importancia de establecer un compromiso de unidad como un solo hombre. Por eso, cada persona que viene a esta iglesia, le indicamos a que entremos a estudiar la Biblia y entramos al discipulado para poder crecer. Y hay 4 etapas, pero una de ellas tiene que ver con la membresía de la iglesia. Y la primera etapa para hacer un pacto de membresía, uno de los requisitos, es hacer un compromiso serio de velar por la unidad de la iglesia, por mantenernos unidos y buscar la manera de cómo ser un solo hombre, un solo cuerpo en el Señor Jesucristo. Solamente de esa manera, cuando estamos unidos, vamos a lograr grandes proyectos para el Señor como iglesia. Pero si estamos divididos, nada de esto va a suceder. En Génesis capítulo 11 encontramos nosotros la historia de uno de los eventos muy importantes, y fue la construcción de una torre que llegaba hasta el cielo. Era una torre gigantísima. En realidad era el primer rascacielos inventado por el hombre. Y fue el intento del hombre en llegar a conectarse con Dios, con lo eterno, por medio de sus propias fuerzas. Y esto no es posible. Por eso Dios intervino. Pero fíjese que en Génesis capítulo 11 dice la palabra del Señor en el versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo, ¿qué dijo el Señor? Es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Eso fue lo que Dios dijo. He aquí, este pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Todos están hablando una sola cosa y nada les hará desistir de la obra que han comenzado a hacer. Todos ellos tenían un solo propósito y estaban tan unidos que si no hay una intervención divina, ellos hubieran logrado su objetivo. Hablaban una sola cosa. Yo les decía el viernes a los hermanos acá en la oración que en el lugar donde nosotros vivimos, nosotros teníamos que salir por la orden donde vivíamos, la orden de un juez. Teníamos que salir en tanto tiempo. Pensábamos ir a alquilar un lugar, pero
en ese tiempo estábamos orando y estaba en un comedor. Yo trabajaba en un gimnasio también a medio tiempo, más bien de 5 a 1, pero en la iglesia yo tenía part-time, lo que se dice. Pero estando tomando un café, estaba el periódico y comencé a agarrar el periódico. Y comencé a ver los anuncios clasificados. Y decía, se vende terreno en tal lugar, donde nosotros vivimos ahora. Anoté el teléfono, el número de teléfono, hablé. Me contestó una señorita y me dice, sí, ¿lo podemos ir a ver? Claro que sí, véngase. Después que salí me fui a verlo. Y entonces ya me dice, bueno, pase. Y comenzó a enseñarme el terreno. Me gustó tanto. Me encantó la zona. Me gustó mucho. Y le digo, bueno, voy a hablar con mi esposa. Y cuando le hablo a ella, le digo, mire, tenemos nosotros, gracias al Señor, ¿verdad? Ya vine a conocer un terreno y vamos a verlo ahora. Por supuesto que sí, me dice. Ahora, ella estaba en aquel entonces entusiasmada por comprar aquí en San Roque, porque un hermano le había dicho que ahí tenía unos lotes también y ir a comprar ahí en San Roque, ¿verdad? Bueno, pero resulta que después que salió del trabajo, yo la fui a traer y fuimos a ver el terreno. Mire, aquí es, ¿verdad? Y el terreno era 3 metros de alto tenía y no tenía entrada. Y este es el terreno. Sí, este es, así por fuera, ¿verdad? Antes de tocar la puerta. Y ahí para allá, le digo yo. Y para subir me dice, no, vamos a entrar por acá. Y ya tocamos, ¿verdad? Y entonces sale la persona y ya nos atendió, nos mostró y todo. Y ella comenzó a ver el terreno. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Ah. Me dijo, bueno. Solo eso me dijo, bueno. Pero como que no estaba muy convencida. Entonces comenzamos a orar. Yo estaba orando para que el Señor nos bendijera y nos diera ese terreno. Señor, danos este terreno. Y mi esposa a la misma vez también estaba orando por separado para que el Señor no nos diera ese terreno. Así que ella orando al Señor, Señor, no nos des ese terreno. Y yo, Señor, danos ese terreno. Ahora yo me imagino al Señor, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién le contesto? Si le contesto a él, ella se va a molestar. Si no contesto a ella, él se va a molestar. Entonces no estábamos unidos. No teníamos un solo lenguaje. No hablábamos el mismo idioma. Estábamos tan distantes, viviendo siempre en una sola casa. Muchas iglesias están en las mismas condiciones, viviendo en la misma congregación, pero cada uno buscando su propio propósito y sus propias cosas. Y de esa congregación está enferma espiritualmente, porque no hay unidad, no hay un solo propósito, no hay un solo lenguaje. Y este es un problema. Ahora, la muestra de la unidad en la congregación es cuando todas las cosas se tienen en común. Fíjese que en el versículo 66 de Esdras dice la palabra del Señor, en Esdras capítulo 2 versículo 66. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6720. Ahora, cuando la congregación está unida, todo lo que tenemos se cuenta como parte de la congregación.
aquí tenemos nosotros que el ganado fue contado no por individuos, no individualmente, sino el ganado fue contado como una sola congregación, como parte de toda la congregación. Y hermanos, lo mismo sucedió en la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 4, versículo 32, dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 4, en el versículo 32, dice la palabra de Dios de esta manera. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y en el capítulo 2, versículo 44, dice la palabra del Señor: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La unidad se muestra cuando compartimos, cuando estamos dispuestos a poner lo que tenemos al servicio de los demás. ¿Cómo una iglesia, cómo una casa se ve que hay una casa donde no hay unidad? Fácil. Todos pelean por las cosas. ¿Quién se puso mi zapato? ¿Por qué te andas poniendo el zapato, abusiva? No me lo toques. ¿Quién se puso mi blusa? Vos te la pusiste. ¿Quién te dio permiso? Qué tremendo. Pero una casa donde hay unidad, mis zapatos son tus zapatos, los tuyos son míos, mi camisa es tu camisa, tu blusa es la blusa de tu hermana. Pueden compartir. Por supuesto que sí. ¿Por qué no lavaste los platos? No, es que no me tocaba a mí. A mí no me tocaba lavar los platos. ¿Por qué no barriste los cuartos? Es que no me tocaba a mí. A mí hasta aquí, hasta este ladrillo, es mi responsabilidad. Ya de aquí para allá es de la otra. Y en esa casa no hay unidad. Están unidos, cada quien jalando por su propio molino. Agua para su propio molino. No hay unidad. Así que si yo voy a, mi responsabilidad es que me han dicho que trapee hasta acá, pero ¿por qué no voy a trapearlo hasta allá? Ahora, en la iglesia, qué lindo, hermano, cuando comenzamos y decimos, ¿verdad, hermano? Necesitamos que si usted puede prestar su casa para hacer una célula, y usted puede abrir la puerta de su casa, está poniendo su casa al servicio de los demás. Su vehículo. Hay quienes tienen su vehículo y ahí están llevando hermanos a la iglesia, lo llevan a su casa. Le voy a dar jaloncito a mi hermano, véngase conmigo. Qué bonito, ¿verdad? Algunas ofrendas personales, con la ayuda que se requiere. Hermano, si en este momento alguna persona viene a usted de la congregación y le busca solicitando algo de usted, ¿qué tan dispuesto está usted a colaborar con el hermano? ¿Qué tan dispuesto? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos en relación a la salud espiritual como congregación? Ahora, cuando llegaron estos judíos a Jerusalén, lo primero que fueron es llegar donde estaba el templo.
El templo está destruido. Ese templo fue un templo glorioso. Salomón lo había construido. Ahora está en ruinas. Y algunos jefes de casas paternas, al ver las ruinas en que estaba la casa del Señor, decidieron dar ofrendas para reedificar la casa de Jehová en su sitio. Pero dieron, dice la palabra, conforme a sus fuerzas, lo siguiente: 61,000 dracmas de oro. Ahora, el dracma era una moneda griega que circulaba desde tiempos en el imperio persa. El dracma también fue usado todavía en tiempos de Jesús. De hecho, el Señor habló de parábola diciendo: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Era una moneda muy valiosa. Así que ellos dieron 61,000 dracmas, 5,000 libras de plata, 100 túnicas sacerdotales. Así dice el versículo 68 y 69 de Esdras, capítulo 2. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra de Jehová dieron al tesorero de la casa de Jehová, dice la palabra del Señor, 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Ahora, aquí tenemos otro rasgo de la congregación saludable. Y es que una congregación saludable enfoca sus ofrendas. Enfoca sus ofrendas. Para enfocar nuestras ofrendas, debemos tomar en cuenta algunas cosas. En primer lugar, la necesidad. Estos jefes de casas paternas que ofrecieron, vieron una necesidad real. Y la necesidad real fue reedificar el templo que está en ruinas en su sitio. Ahora, una cosa es dar por necesidad y otra cosa es enfocar la ofrenda según la necesidad. Nosotros encontramos que hay una diferencia entre nuestras ofrendas y diezmos que le damos al Señor. No debe ser por tristeza ni por necesidad. Pero una cosa es esa y otra cosa es enfocar nuestras ofrendas en cuanto a una necesidad. En Santiago, por ejemplo, capítulo 2, versículo 15, note lo que dice la palabra del Señor. En Santiago, capítulo 2, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí vemos una necesidad real de una persona que necesita cubrirse. Y cuando vemos esa necesidad, entonces enfocamos nuestra ofrenda para dar a esa persona según esa necesidad. Hermanos, una congregación saludable enfoca sus ofrendas. Las ofrendas que nosotros como iglesia recibimos, todo lo que entra en calidad de diezmos y ofrendas, se canalizan para ser invertidas según la necesidad de la obra del Señor. Y una de las responsabilidades nuestras como congregación suya es orar para que esas finanzas sean canalizadas según la necesidad de la iglesia. Que el Señor dé sabiduría al pastor para saber administrar las ofrendas que la congregación trae semanalmente. Qué tremendo es cuando las ofrendas que el pueblo trae al Señor no se enfocan en las necesidades de la obra del Señor, sino en las necesidades del pastor. Qué tremendo eso.
Cuando lo que una iglesia entrega al Señor, viene el pastor y supla sus propios intereses. No es para eso la ofrenda. Hace poco yo escuché a un pastor decir: hermano, ya me cansé, dijo, de andar arrastrando mis nalgas, dijo, en ese carro que tengo. Yo trabajo, dijo, tengo en un colegio, dijo. Y si me van a criticar, que me critiquen. Pero yo la próxima semana voy a estrenar carro nuevo, dijo. Yo quiero sentir el olor al plástico, estarlo quitando de los asientos, dijo. Si es que ya fui a comprar una camioneta de agencia, dijo. Sí, pastor. Pero si su colegio está en las instalaciones de la iglesia, ese dinero que entra no es suyo, aunque esté registrado su nombre. Ese dinero que entra es de la obra del Señor y debe ser canalizado a las necesidades de la iglesia, no a las necesidades del pastor. Nosotros tenemos que saber canalizar. Ahora, por supuesto que el obrero es digno de su salario. Por supuesto que sí. Pero una cosa es su salario y otra cosa es disponer de lo que entra, lo que el pueblo del Señor trae para hacer lo que uno quiere, comprar carros, comprar lo que sea, en algo que no es de Él, sino es de la obra del Señor. Debemos canalizar a las necesidades de la obra del Señor. Es una de las características de una congregación saludable. Debe de haber voluntad para enfocar las ofrendas. Debe de haber voluntad. Dice la palabra del Señor en el versículo 68. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. No hay que sentirse comprometido para dar. Si usted no dé, hermano, bajo un compromiso, usted está comprometido, no, o presionado, no. Cada uno dé según se propone en el corazón. Y también dice, si primero, dice Pablo, hay la voluntad dispuesta, es voluntariamente, pero también según sus posibilidades. Así dieron ellos. Dice en el versículo 69, según sus fuerzas dieron, según sus posibilidades. El mismo principio en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1. Segunda a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que con grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Sí que tiene que ser canalizado con una necesidad, tiene que ser voluntariamente y según sus posibilidades. Nadie tiene que dejar de dar a sus hijos para poder dar. No es bajo ninguna presión, según sus posibilidades. Así que una congregación saludable sabe enfocar sus ofrendas. Y un último rasgo de una congregación saludable es que una congregación saludable mantiene la armonía en medio de la diversidad de ministerios. Mantiene la armonía
en medio de la diversidad de ministerios. En Esdras capítulo 2, en el versículo 69, versículo 70, dice la palabra del Señor: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Aquí encontramos sacerdotes, levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo, y todo Israel habitaba en sus ciudades. Todos habitaron. La palabra habitar es morar, es convivir. Cuando ellos retornaron a Jerusalén, ellos retomaron sus ciudades que Josué les había dado, y cada uno habitó juntos en sus ciudades. Hermanos, una congregación saludable sabe convivir juntos en la diversidad de ministerios. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo es uno solo y hay diferentes miembros. Si buscamos en 1 Corintios capítulo 12, dice la palabra del Señor en primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 12, dice la palabra del Señor. Primera a los Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En la iglesia hay muchos ministerios, pero cuando una congregación no es saludable, hay roces entre los ministerios, hay choques, no hay convivencia, no hay armonía en los ministerios. Todos los ministerios, hermanos, son importantes porque todos están contribuyendo al funcionamiento del cuerpo de Cristo. Todos los ministerios. En Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, en el versículo 4: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Hay muchos miembros, muchas funciones, y todos los ministerios están aportando a la obra del Señor. Es muy importante. Son sumamente importantes los ministerios. Hermano, nunca vea de menos ningún ministerio de esta iglesia. Pues al hacerlo, lo que estamos haciendo es contaminar el cuerpo de Cristo. Y al contaminar el cuerpo de Cristo, estamos restando salud espiritual. Por muy innecesario aparentemente que sea un ministerio, está cumpliendo una función. En 1 Corintios 12, hablando del cuerpo, del cuerpo humano, el apóstol Pablo dice en el versículo 22: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todos los ministerios son muy importantes,
Por tanto, todos debemos mantener la armonía entre todos. A veces el diablo busca la manera de que una congregación no sea saludable y que hayan roces, tal ministerio con otro ministerio, estos con nosotros, y que no hayan armonía. Esto no es saludable. Hay veces donde yo veo hermanos discipulando, y a veces he venido, veo unas aulas, hermanos que están enseñando la Biblia a otros. Donde están los pupitres están también ocupados. Donde está este lado de acá, donde hay una mesa también con unas sillas, ahí están. Veo que están en el escritorio y ahí están también hermanos compartiendo. Y yo vengo a la oficina de la iglesia y cuando veo una persona sentada en el escritorio donde yo estoy, con otra persona enseñando la palabra del Señor. Y yo veo, en la oficina hay un vidrio, la puerta con vidrio, y digo, bueno, pues no entro. Y digo, qué bueno, gracias al Señor. Gracias al Señor. No hay salud espiritual. ¿Quiere Dios permiso de estar en mi oficina? ¿Por qué está sentada en mi escritorio? Hermana, écheme la llave a mi oficina. Mi oficina. ¿Cuánto di yo por la oficina? No más que usted. Es de la iglesia, no es mía. ¿Puedo entrar a su oficina, pastor? Pásele. Si no es mía. Todo lo que está aquí es de todos. Y si un ministerio viene ya han habido reuniones. Hermano, nosotros comenzamos a tales horas. Y resulta que las hermanitas no terminan a tales horas. Y comienzan a platicar y están comiendo el café y nosotros queremos comenzar a la hora. ¿Y cuál es el problema? Que se oye lo que está atrás. Bueno, démosle una solución. Vamos a poner una cortina. Si que las hermanas están atrás, son las 6, ustedes pasen y comiencen. No hay problema. ¿Qué quiere? ¿Que se cierre el otro ministerio? Necesitamos mantenernos unidos. Nunca vea de menos a ningún ministerio. Todos los ministerios son importantes y estamos juntos, habitando juntos, como el pueblo de Israel, habitaran juntos, cada uno en sus ciudades. Hemos visto algunos rasgos de una congregación saludable y hemos dicho que una congregación saludable está unida a pesar del crecimiento numérico. Una iglesia saludable enfoca sus ofrendas. Y una congregación saludable mantiene la armonía en medio de la diversidad de los ministerios. Hermano y hermana, usted como parte de la congregación busca estar unido a pesar del crecimiento numérico que podamos haber experimentado, o se ha aislado y no siente el mismo calor de antes. El problema no es el crecimiento. El problema es que tanto nosotros estamos buscando la unidad. ¿Qué hace usted cuando visualiza una necesidad en la congregación? ¿Está dispuesto a hacer algo para suplir esa necesidad? ¿O le es indiferente? ¿Mantiene usted una buena armonía con los demás ministerios?
o siente aborrecimiento por algún ministerio específico. Estos hermanos, este ministerio, no sé por qué están perdiendo el tiempo. ¿Cómo está usted? ¿O solo le importa su ministerio y no le importan los demás ministerios? ¿O le son indiferentes? Yo le invito a contestar con honestidad estas preguntas para darse cuenta qué tan saludable, espiritualmente hablando, se encuentra usted como parte de la congregación. Y si resulta que no está con una muy buena salud espiritual, mi oración es que el Señor le dé entendimiento para curar su actitud y ser parte de una congregación saludable. Porque solamente de esta manera esta iglesia va a funcionar haciendo la voluntad del Señor. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser una congregación saludable. Que tu Espíritu Santo nos guíe y que cada uno de nosotros podamos reflexionar cómo andamos, cómo está nuestra salud espiritual a nivel individual, nosotros como miembros de esta iglesia. Que esta iglesia, Padre, sea saludable.